con poder. Y somos los más privilegiados, Señor, de saber que esto es un hecho real. Tú vives. Señor, motívanos a esta hora de la tarde a meditar en tu palabra, a escudriñarla, a comerla, como dice el Sagrado Escritor, y que aunque de repente, Señor, sepa amarga porque choca con nuestro ego, cuando llegue, Señor, a lo profundo del alma se convierta en miel deliciosa y dulce. Háblanos, que tus siervos y tus siervas escuchamos. Y decimos amén. Hermanos, la tumba está vacía. Y eso lo encontramos en la primera lectura y es la primera idea. Yo le dije, hay cuatro voces distintas, un solo anuncio. Y vamos a empezar por Juan, el Evangelio de Juan, si ustedes tienen ahí su Biblia. En el capítulo número 20, versículos del 1 al 18, es el Evangelio que ustedes escucharon el día de hoy. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 18. Y vamos a resumir esta escritura en la primera frase que yo quiero que mediten hoy: la tumba vacía que nadie esperaba. Nadie esperaba ver la tumba, que la tumba, estuviera vacía. Y lo vemos en el Evangelio. Juan es el evangelista de los detalles. Él escribe cada detalle en su predicación. Él no escribe una historia por accidente. Juan es muy ávido, es inspirado por el Espíritu de Dios, pero es muy ávido escribiendo en el Evangelio. Cada palabra en el Evangelio de Juan tiene una carga teológica, un peso para meditar. Juan no escribe las cosas o los detalles por casualidad. Y Juan dice que hay una mujer que presencia la resurrección de Cristo, María Magdalena. Dice que ella llega cuando aún estaba oscuro. ¿Lo notaron ustedes eso en el Evangelio? María Magdalena llega cuando aún está oscuro. Y quiero que, por favor, piensen en esto. Yo sé que en la mayoría hemos entendido que cuando estaba oscuro era muy de mañana. Y es cierto, puede tener este sentido de que estaba muy oscuro porque era muy temprano. Pero originalmente, y la intención de Juan, no es describir algo meteorológico. A Juan no le interesa que sepamos que era muy temprano. A Juan le interesa, en el verbo original, saber que había oscuridad, que había tinieblas. Ojo, Juan no lo menciona como algo meteorológico. Él declara lo que está sucediendo con las almas que llegan al sepulcro, en este caso María Magdalena. María Magdalena estaba en oscuridad. Ella llega en oscuridad. ¿Cuál oscuridad?, se preguntará usted. Bueno, la oscuridad del duelo. Su Señor ha muerto y tiene oscuridad en el corazón, hay penumbra porque el Señor ha muerto. La oscuridad del desconcierto, ¿qué está pasando? De no saber, la oscuridad de una fe que ha sido enterrada junto con su maestro. Todos hemos conocido esa oscuridad, ¿no es cierto?, del alma. La oscuridad de una oración que parece que no llega a ningún lado. ¿Cuántos han visto esa oscuridad? Yo la estoy viviendo desde hace mucho tiempo con mi hijo. Estoy viviendo en una oscuridad tremenda. No parece que llega la respuesta. La oscuridad de un diagnóstico, ¿cuántos lo han vivido? La oscuridad de una traición, la oscuridad de una pérdida, la oscuridad de un silencio de Dios que parece definitivo. María Magdalena nos representa a todos los que tenemos un tiempo de oscuridad, que llegamos en oscuridad. Dice el Evangelio que ella ve que la piedra ha sido, ¿qué?, removida. Y corre rápido, dice el Evangelio, a Pedro y al discípulo amado, a Juan. No concibe, no entiende todavía la resurrección. Su primera interpretación, nos dice Juan, ¿qué es lo primero que pensó María Magdalena? Es una reacción muy humana. Se han llevado al Señor. ¿Lo escuchaste en el Evangelio? Es una reacción humana, ¿no es cierto? Tú y yo podemos juzgar a María Magdalena, pero podemos estar en esa oscuridad también. Se han llevado al Señor. Ella cree
que alguien movió la piedra y se robó el cuerpo del Señor. Tan es así que confunde a los ángeles, ¿no es cierto? Y confunde al Señor con un jardinero, con el que cuidaba el jardín. Y le dice: Señor, si usted se ha llevado al maestro, dígame dónde está. María llega en oscuridad, por eso Juan dice, aún estaba ¿qué? Oscuro. El texto no nos presenta creyentes que esperaban la resurrección con una fe imperturbable. No, nos presenta gente que tuvo que ser convencida por hechos. Pedro y el otro discípulo dice que corren. Juan llega primero, así que el amor, dice la tradición, siempre corre más rápido. Es Juan el discípulo del amor, corre rápido, llega, pero se detiene. Pero Pedro, ay Pedro, ¿cuántos Pedros vinieron hoy? Pedro entra sin duda. Es típico de Pedro, ¿no es cierto? Acción antes de reflexión. Actúa. ¿Te acuerdas? Llegan los guardias y ¿qué hace Pedro? Voy a defender al Señor, saca la espada y ¡pum! Mocha una oreja. El primer mocha orejas. Pedro. Acción antes de reflexión, sin pensarlo. Y lo que encuentra dentro del sepulcro es algo que ningún ladrón, ojo, usemos la lógica, ningún ladrón hubiera dejado algo así. Dice el Evangelio que los lienzos del cuerpo, las vendas con las que sepultaron a Jesús, estaban cuidadosamente puestos. ¿Lo notaron? El sudario enrollado en un lugar aparte. Si alguien se hubiera llevado el cuerpo, pues se hubiera llevado todo y las vendas. Pero el Evangelio es claro. El Señor ha resucitado, hermanos. Y se tomó el tiempo de dejar dobladitos los sudarios, se tomó el tiempo de dejar dobladitas las vendas ahí como evidencia, porque dice que después de ver esto, el verbo griego que usa el Evangelio en Juan, dice que Juan vio y creyó. ¿Qué vio Juan? ¿El cuerpo de Cristo? No, él vio los lienzos cuidadosamente doblados, vio el sudario cuidadosamente puesto en su lugar y cuando ve, no ve de curiosidad, ve de concentración, observa eso y dijo, algo sucedió aquí y no necesariamente fue que se robaron al Señor. Cuando Juan vio los lienzos, entonces dice el Evangelio que creyó. Y es que Dios así es con nosotros, le ayuda a nuestra fe. Y a veces es necesario eso. Necesitamos ver los sudarios doblados, ¿me entienden la metáfora? Necesitamos ver los lienzos bien doblados para decir, el Señor realmente está vivo y vive en mí. Un cuerpo robado no deja sus vendas ordenadas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un cadáver que revive no las necesita. Solo una resurrección gloriosa explica lo que estaba ante los ojos de Juan. Pero el momento cumbre no es este, que Juan haya visto eso. El momento cumbre, seguimos y volvemos con María. Dice que ella sigue en sombra, sigue en oscuridad, sigue en dolor genuino, ha perdido a su maestro. Ella llora, 2 ángeles le preguntas, ¿por qué lloras? Y ella responde lo mismo que respondería cualquiera de nosotros, pues porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces dice que se voltea, digan conmigo, voltear. Se voltea y ese movimiento, es que Juan es increíble en su evangelio. Ese movimiento, Juan utiliza esa palabra como el movimiento espiritual que debemos hacer hacia el maestro. Tendría yo que perder mucho tiempo, bueno, no perder mucho tiempo, invertir mucho tiempo explicándoles la literatura juanina, pero si ustedes entendieran los verbos que usa Juan, no son verbos comunes. Cuando él dice que María voltea al Señor, está hablando de una disposición del corazón, de una disposición del alma, de inclinarse hacia Dios. Entonces, cuando se voltea hacia Dios, él le pregunta, ¿a quién buscas? Y esta pregunta es idéntica a la primera pregunta de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscan? Juan capítulo 1, versículo 38.
Juan es un evangelista que sabe que las preguntas vuelven. El mismo Jesús que al comienzo preguntó, ¿qué buscan sus primeros discípulos? Ahora en el jardín, ahí en la resurrección, él pregunta a María, ¿qué buscas? No le muestra las manos heridas, no le da una prueba, le dice su nombre, María. Y en ese momento María entiende. Ella reconoce, no por su rostro, porque no podían reconocer a Jesús resucitado muchos, pero escuchó ¿qué? Su voz. La voz del buen pastor, cuando llama a sus ovejas por su nombre. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Y eso, aunque pareciera increíble, esa pregunta, hermanos, es la clave en el Evangelio de Juan, en el relato de la resurrección. Sí, es hablar de Cristo, que Cristo está vivo, pero la pregunta clave es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Y esa pregunta la debemos hacer nosotros hoy, en esta tarde. ¿A quién buscamos hoy? ¿A quién buscas esta tarde? Muchos llegamos a la iglesia, incluso en domingo de resurrección, cargando nuestra propia oscuridad. Llegamos a un ritual, llegamos a una tradición, llegamos a una costumbre familiar. Y sin embargo, el Cristo que vive, el Cristo que reina, nos hace la misma pregunta. ¿A quién buscas hoy? Él no espera que lo encontremos, Él nos llama por nuestro nombre. La pregunta de hoy no es si Cristo resucitó, la pregunta es si estamos dispuestos a voltearnos y reconocer su voz. Hermanos, Cristo vive, pero ¿tú lo reconoces? Cristo está vivo, pero tú puedes reconocer que Él vive, tú puedes verlo actuando vivamente en ti. Cristo está vivo. ¿Qué buscas hoy? ¿Estás dispuesto como María a voltearte, a inclinarte y poder en medio de tus sombras, en medio de tus oscuridades, mirar al Señor que te pregunta, ¿qué buscas? La pregunta otra vez, no es si Cristo resucitó, eso es un hecho, Él está vivo. La pregunta es si estamos dispuestos a voltear y reconocer su voz. Esa es la primera ventana que nos lleva al hecho de que Cristo resucitó. Un Cristo resucitado, una tumba vacía que nadie esperaba ver. Y segundo, el segundo lo vamos a llamar un testimonio que no puede callarse. Y este lo vemos en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 34 al 43. Libro de los Hechos, capítulo 10, versos del 34 al 43. Un testimonio que no puede callarse. El texto de Hechos nos traslada, hermanos, a una escena que en su momento fue muy escandalosa. Quiero contarles un poquito de lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, aquí en este capítulo. Pedro está en la casa de Cornelio, él es un centurión romano. Ahorita vamos a conocer cómo vestían los romanos, los centuriones romanos. Van a venir ahorita unos romanos, verán. Cornelio es un gentil, es un hombre que no es judío, un hombre que según las categorías de la época está fuera del círculo de la salvación. Y Pedro, que ha recibido una visión que rompe sus ideas religiosas, abre la boca y pronuncia palabras que resuenan y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, este que vimos corriendo rápidamente para ir a la tumba, después de que su maestro resucitó, después de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro se encuentra con la idea de que no todos pueden venir a la salvación. No todos son aptos para acercarse al Dios de Israel. No todos pertenecen al pueblo de Dios. Solo los que son judíos. Imagínate, es alguien que ha probado al Cristo resucitado, pero que dice, no todos merecen la salvación. De repente recibe una visión
Y después de recibir esa visión, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa la palabra o la frase acepción de personas? Literalmente significa que Dios toma a las personas, Él que toma a las personas por su rostro. En otras palabras, Dios, dice Pedro, no mira el rostro, no mira la etnia, no mira la nacionalidad, no mira la raza, el estatus, mira el corazón que teme a Dios y lo acepta como su hijo. ¿Me estoy explicando aquí? Y en ese contexto, en ese momento, es cuando Pedro comienza a predicarles a estas personas que no, según él, no merecían la salvación, pero que Dios ya le aclaró que sí lo merecían. Resume el evangelio, habla desde Juan el Bautista, la unción de Cristo por el Espíritu, el ministerio de sanidad, de liberación de Cristo, la muerte en la cruz, y luego sitúa a la gente en la columna vertebral de todo. Dice, pero Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Aquí el texto hace claramente algo. Pedro no afirma que todos vieron al resucitado, lo cual habría sido fácilmente refutable. Afirma algo históricamente. Hubo testigos específicos con nombres que comieron y bebieron con él después de resucitar. Eso es una evidencia de tipo judicial, no visiones, no alucinaciones colectivas, personas que desayunaron con Cristo vivo. Dice Pedro, solamente se apareció a quienes Dios de antemano tenía ordenado aparecerles. El testimonio de Pedro entonces en la casa de Cornelio, hermanos, nos enseña que la resurrección rompe fronteras y que tenemos una misión. Pedro se resiste a predicar del Cristo vivo a gente que para él y a su manera no merecían ser salvos. Y tal vez tú hoy tienes en tu mente o te viene a la mente personas que no deberían tener la salvación. Personas que según tú no merecen estar en una iglesia como esta. Tal vez en tu mente tengas personajes, personas de tu familia que digas, no creo que ellos sean aptos para ser salvos. Pero ¿sabes qué nos enseña? La resurrección de Cristo nos enseña a no hacer acepción de personas, porque a Dios no le interesa la raza, la etnia, no le interesa si tú a tu parecer crees que son aptos o no para Dios. Dios no hace acepción de personas, ¿dices amén? Y el anuncio de que Cristo vive es para todos. El testimonio de Pedro ante Cornelio nos enseña que la resurrección rompe fronteras. ¿Qué fronteras tienes tú? Hay quienes hemos decidido inconscientemente que el evangelio no es para ellos. Y lo decimos descaradamente. No, ese, ni siquiera lo invites. No, a ella yo ya me cansé de hablarle. A él yo ya me cansé de invitarlo. Hay muchos ejemplos de que la insistencia de muchos de nosotros invitando a otros a venir a probar al Cristo resucitado tiene fruto. Yo he oído tantos testimonios de gente que decía, ay, me invitó y me invitó y me invitó y me invitó. Al fin acepté y aquí estoy ahora alabando a Dios. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Como Pedro, ponemos fronteras. Para nosotros no son dignos del Cristo resucitado. Para nosotros, no, a él, no lo involucres en la iglesia, no le hables de la iglesia, no le hables de Dios, déjalo así está bien. Y decimos, es que es muy dura, es muy duro para venir a Dios. Recuerda, el Cristo resucitado es ¿para quién? Para todos. No lo dices con ganas, ¿verdad? Porque te dolió. Es para todos. No pongas fronteras y no digas este sí y este no. ¿Quién eres tú? ¿Quieres que aparezca Cristo y te dé una visión como Pedro y te obligue a comer de animales impuros? Porque esa es la visión.
Pedro el santurrón, como muchos de ustedes hoy, decía, no, yo no me contamino, yo no soy de los del mundo, ¿verdad? Y Dios le dice, no, mijito, y baja del cielo en una visión y viene y se posa sobre él y hay una voz que le dice, come de ese cerdo. ¡Oh! Soy judío, soy temeroso de Dios, ¿cómo voy a comer cerdo? ¡Come! No fue así, ¿verdad? Pero más o menos. Y ahí en esa visión Pedro entiende, este Cristo vivo que se me ha revelado es para todos. Así que este anuncio es para todos. ¿Cuáles son tus fronteras, hermanos? ¿Cuál es la raza, la etnia, el carácter, la personalidad, la gente que a tus ojos no es digna de estar aquí? Muchos no vienen al Evangelio, no porque no quieran, sino porque ninguno de nosotros les insistimos en venir. ¿Te das cuenta de eso? Muchos no se acercan a Dios, no porque no quieran o porque sean duros, sino porque tú ya has puesto una frontera, como Pedro. Ya has dicho, ya me cansé, ya estoy cansada, yo no le hablo más. Digan ouch por lo menos. Amén. Qué bonito se escucha ese ouch. El Cristo resucitado debe ser anunciado. Amén. El Cristo que está vivo debe ser anunciado. Número 3, y la tercera idea que hoy la liturgia nos encamina es el Salmo 118, este precioso salmo. Este salmo tiene una historia larga antes de llegar a la Pascua cristiana. El Salmo 118 era el salmo de los peregrinos, que los peregrinos, cantaban al entrar a Jerusalén para la Pascua. Ya en días pasados hemos explicado la Pascua. Era el que la multitud, el Salmo 118, citaba cuando Jesús entra a la ciudad sobre un asno. La semana pasada lo escuchábamos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 26. Y ahora la iglesia lo canta en el otro extremo de la semana, no en la entrada triunfal, sino en la mañana de la resurrección. Y el versículo clave del Salmo 118 es el versículo 17, donde dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Ese versículo es el clave del Salmo 118. En labios de un israelita fiel es la expresión de confianza ante la muerte inminente. Pero cuando se pone en la boca de Cristo resucitado, adquiere una dimensión. El salmista no ha podido imaginar que estas palabras aplicadas a Cristo se convierten en una realidad. Él no murió, no se quedó muerto, vive para seguir haciendo obras maravillosas y para que nosotros testifiquemos. Amén. Él vive. Aplaudan los de este lado porque están dormidos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Esas palabras en la boca de Cristo son la clave para ti y para mí. Él no muere, Él vive para hacer maravillas. Y la imagen preciosa de la piedra que desecharon los constructores, dice, se ha convertido en la piedra angular. Citada por Pedro en Hechos 4. Cristo Jesús nos dice que lo rechazaron los humanos, pero el rechazo no fue la última palabra. Los arquitectos de este mundo, es una ilustración, descartaron a Jesús como una pieza útil para la salvación, pero Dios lo convierte en el fundamento de todo. Por eso dice el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Este día, ¿cuál día? El día de la victoria, el día de la resurrección. Este día, el día de la victoria sobre los enemigos, el día, el domingo de resurrección, es el día en que actuó el Señor, en este amanecer, en este momento en que estamos juntos. Cristo está vivo entre nosotros, hermanos. Él está aquí. Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué debemos hacer en este día? Regocijémonos y alegrémonos ¿en qué? En Él.
El canto no nace en los días fáciles. Nace, dice el Salmo, precisamente cuando hay un estrecho, cuando el alma está apretada. Pero en medio de esa alma apretada, Él dice, este es el día en que el Señor actuó. Me gozo, me alegro en Él. Este es el día. Y no moriré, sino que veré las obras del Señor. Si esta semana nada más has tenido viernes santos de crucifixión, de duelo, de pérdida, yo te animo a que te refugies en esta palabra. No moriré, viviré para ver las obras del Señor. Esa es la promesa del domingo de resurrección. No voy a morir, voy a ver que Dios actuará. Voy a observar que Dios va a obrar. Y último, este tema de la resurrección tan recurrente en las Escrituras que si le escarbamos un poquito más aquí nos quedamos todo el día. Pablo en Colosenses termina haciendo una idea profunda. Él menciona que debemos vivir desde arriba. Diga conmigo, vivir desde arriba. ¿Qué significa esto? Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, es la segunda lectura. Pablo está escribiendo Colosenses desde un sillón, una playa, tiene un coco a un lado y una sombra. ¿Es cierto? No. Pablo está escribiendo Colosenses, ¿sabes desde dónde? ¿Quién lo sabe? Díganlo. ¿Desde dónde está escribiendo Colosenses? Desde la cárcel. ¿Cuántos de ustedes conocen los baños de hoyo? Levanten la mano. El baño de hoyo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del retiro? Qué sabrosos los baños de hoyo, ¿verdad que sí? Bueno, imagínense un pozo más grande como el baño de hoyo. Imagínenselo así. Pablo está en lo más profundo. Imagínense un baño de hoyo con un radio de más de 30 metros. Imagínenselo. Y profundo. Hagan de cuenta que esas son las cárceles en el tiempo romano. ¿Sí? Y Pablo está escribiendo Colosenses ¿desde dónde? Desde esa cárcel. No crean ustedes que está escribiendo Colosenses desde un lugar de placer. Está en la cárcel y desde la cárcel está dando aliento. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que tiene a Cristo vivo en el corazón. Amén. Desde la cárcel, alguien que está en un calabozo como ese puede decirle a la gente, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen ¿qué? Las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Dice, ustedes han resucitado con Cristo. Tiempo perfecto del griego. Ustedes ya están vivos en Cristo. Ya tienen vida. Ya tienen vida en Cristo. Como fueron resucitados no en el pasado, sino en el presente, sin consecuencias del pecado anterior, ustedes ya están vivos en base a esa vida que habita en ustedes. Busquen ahora las cosas que están ¿dónde? Arriba. Y no quiere decir que estén como beatos, ¿verdad? Así, no es cierto. Eso no significa. Muchos lo entienden así. Oh, sí, yo siempre volteo al cielo, medito en el cielo y qué lindo es el cielo. Tú eres uno de ellos, Manuel. Con razón, Padre Santo. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes tienen una vida en su interior, si ha ocurrido activamente la operación del Espíritu Santo de vida en ustedes, si el soplo de vida está en ustedes, busquen ¿qué? Las cosas que están arriba. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no nos perdemos en las rutinas de aquí? ¿Cuántos de nosotros el mundo no nos tiene envueltos en la rutina tan terrenal, pensando en los problemas tan comunes y cotidianos y eso agobiando nuestra alma? Y el Espíritu de Dios haciendo que, invitándonos a mirar constantemente ¿hacia dónde? Hacia arriba,
hacia la fortaleza, hacia Dios. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, olvídense del vaivén del mundo. Olvídense de las cosas que perecen aquí en la tierra. Busquen a Cristo. Él está sentado a la derecha de Dios. Y luego algo importante dice, su vida está escondida con Cristo. Hermanos, mi vida, tu vida está escondida, resguardada en Cristo. ¿Lo puedes creer eso, hermano? Ahí está nuestra vida con Él. Estamos cubiertos de Cristo. Estamos abrazados por Cristo. Estamos con un escudo en Cristo. Todo porque estamos creyendo en el Cristo vivo. Y si Él está vivo, yo tengo vida, yo vivo en Él y estoy escondido en Cristo. Mi alma está guardada, protegida, asegurada en Cristo. No saben cómo me tocó la última palabra. Todas estuvieron maravillosas el Viernes Santo, pero la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando nuestra hermana Litsi dijo, nuestra vida hay que confiarla en el Padre. Y tú dices, uy, pues yo ya sabía eso. Pero hoy más que nunca esas palabras me han llegado al corazón. Es como el niño que solamente busca refugio ¿en quién? ¿En los brazos de quién? Del Padre. El niño sabe, Isaí sabe que tú lo vas a cuidar, no lo vas a lanzar, no lo vas a aventar. Él está confiado. Y Dios dice, así hay que estar. Y cuando Pablo dice, nuestra vida está escondida en Cristo, está aguardada, protegida, como el bebé que está en los brazos de papá y que sabe que está seguro. Así está nuestra vida en Dios, porque Él está vivo, hermanos. Él es un Dios vivo y es un Dios que nos cubre, que nos protege. Nuestra vida está escondida en Cristo. El mundo puede quitarte muchas cosas. El mundo puede quitarte tu reputación, tu salud, tu seguridad económica. El mundo puede quitarte todo, pero no puede quitarte que estás escondido con Dios. Escondido en Cristo, guardado con Dios. Dice Pablo algo profundo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él. Hay una gloria que nos está esperando, hermanos. Hay una gloria reservada para nosotros. Lo que somos hoy es incompleto, pero somos una semillita que cuando llegue ese momento, dice Pablo, cuando sea manifestada su gloria, nosotros seremos ¿qué? Manifestados con Él. Hay una gloria que nos está reservada. No solo vivir para siempre con Cristo en el cielo, sino ser también nosotros glorificados como Él. Por eso es necesario buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. No significa ignorar las cosas de abajo, significa ordenarlas correctamente, ordenar prioridades. Un padre, una madre que vive desde la resurrección, ve su trabajo, sus relaciones, su dinero, su tiempo con otros ojos. ¿Cuál es esa cosa que en tu vida ocupa el lugar que solo Cristo debe ocupar? Eso significa buscar las cosas ¿de quién? De arriba. ¿Qué cosas están ocupando el primer lugar que solo Cristo debe ocupar? La invitación de Pablo esta tarde es a una reordenación interior. No mañana, es hoy. Reordena tus prioridades. Si has resucitado con Cristo, porque en verdad el Señor resucitó, si has resucitado con Cristo, ¿quién es tu prioridad? ¿Las cosas de arriba? ¿Dios? ¿O tú eres tu prioridad? ¿Tu trabajo es tu prioridad? ¿Tu dinero es tu prioridad? ¿Tus relaciones son tu prioridad? Cristo, el Cristo vivo, quiere ser el primero en tu vida. ¿Dices amén? 4 lecturas, una verdad. Juan nos mostró la tumba vacía. Juan nos muestra hechos, detalles que nos ayudan a la fe y que esto no puede guardarse. Pedro nos dice que la resurrección no se puede guardar.
el hecho histórico de que Cristo está vivo, no podemos callarlo, ni por nuestras fronteras, ni por nuestros racismos, nuestras discriminaciones. No podemos callar con nadie. Cristo está vivo y Cristo rompe fronteras. El Salmo nos dice que Él nos ha librado y que no moriremos, sino que veremos las obras que Dios hará. Dicen amén. Y Pablo nos dice, la resurrección no es cosa del pasado, es cosa que define el presente. Si Cristo resucitó, tú también estás vivo, por lo tanto busca las cosas de arriba. Esta tarde, hermanos, antes de la comida familiar, ¿cuántos se van a ir a echar un menudito? Antes de la fiesta o la pachanga, donde vayas, medita en eso. ¿Qué parte de tu vida necesitas que Cristo reordene con el poder de su resurrección? Si Cristo está vivo, tú tienes que buscar ¿qué? Las cosas de Cristo primero. ¿Qué desórdenes? ¿Qué cosas hay que ordenar para que Cristo esté al centro? ¿Qué oscuridades? Yo ya te dije una de las mías, pero seguramente tú también traes una oscuridad, una desesperanza. ¿Qué desesperanzas? ¿Qué incredulidades? ¿Qué escepticismos? Porque muchos no batallan con ser incrédulos o ateos, muchos batallan con el escepticismo. ¿En verdad pasó eso? Esas son oscuridades también que Dios a través de la vida de Cristo nos enseña a disipar. ¿Qué cosas en tu vida tienes que dejar ante Cristo vivo? Él ya nos conoce. ¿Qué buscas en Cristo? ¿Qué buscas de Él? Como le preguntó a María Magdalena, ¿te acuerdas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Buscas al Cristo vivo? ¿O buscas una tradición más? ¿Una distracción más de tus rutinas? ¿Qué buscas? ¿Estás buscando a Cristo? Él ya no está en la tumba. Él ha resucitado y nosotros con Él. Amén. Oremos al Señor Padre. Hoy, Señor, simplemente queremos darte gracias por la vida que trajiste a este mundo. Gracias, Señor, porque sí, es verdad, el